Buenas tardes. Si hace unos meses notificamos en un remoto vicio la muerte de la correspondencia escrita, de las cartas, de los correos electrónicos con emociones, hoy quisiera notificar también algunos cambios que he identificado en nuestras comunicaciones, en el contexto de la investigación que llevo a cabo sobre los efectos de la cultura digital en nuestras mentes y en busca de detalles significativos que arrojen luz sobre este extraño tiempo en el que nos ha tocado vivir. Hasta el año 2021, prácticamente todos los correos electrónicos que yo recibía en mi bandeja de entrada, me refiero a los correos laborales, solían empezar con un hola, o un buenos días o buenas tardes, seguido de un ¿qué tal? En estos correos la pregunta ¿qué tal? No era nunca contestada, era utilizada solo como fórmula de cortesía. Hasta que un día de pronto alguien me escribió en un correo, en lugar de ¿qué tal?, me escribió ¿cómo vas? Puso hola, ¿cómo vas? Y entonces me resultó extraño. En primera instancia ya no se preguntaba solo por mi estado, ¿qué tal?, sino además se inquiría por mi movimiento, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Ante la pregunta ¿cómo vas?, uno podía preguntarse ¿hacia dónde? En el ¿cómo vas? Hay una violencia añadida que no estaba en el ¿qué tal? ¿Qué tal? Era inocuo, pienso. ¿Cómo vas? Interpela para que reveles unas coordenadas no emocionales, sino precisamente productivas. ¿Cómo vas con el trabajo? ¿Cómo vas con lo que me debes? ¿O cómo vas con lo que esperamos de ti? Tiene sentido, vaya, en nuestro tiempo moderno psicótico haber cambiado el sentido de la fórmula para acelerarnos, encauzarnos en algo, en todo caso sumirnos en la urgencia y ponernos alerta. Y a partir de entonces más personas me escribieron ya a nivel incluso personal y por WhatsApp también, ¿cómo vas? Y comprendí que la expresión se estaba extendiendo como un virus y alcancé el conocimiento de su total despliegue cuando mi madre me escribió una mañana ¿cómo vas?, también inquisitiva. La hipótesis que queremos seguir en este vídeo es que el estado natural del ser humano es ser una máquina y que poco a poco tendemos hacia ello. Vamos a defender por un momento que la fantasía es que somos precisamente humanos, que hay libre albedrío, que existe el amor o que la simpatía no es siempre oportunista. Todo eso hipotizamos que es la fantasía y que la realidad es que estamos volviendo a nuestro origen, que es el de ser máquinas. Meras máquinas sometidas a esta especie de vacuos automatismos. Quiero hacer mención aquí a una de las lecturas más áridas del último año, El cuarto camino, un ensayo escrito por Ouspensky. Un feo libro, además, feo libro. Un ensayo que reúne las enseñanzas esotéricas del gurú materialista Gurdjieff. Cuando digo libro árido no es por la calidad de lo encontrado aquí dentro, en el texto, ahora veremos ese aspecto, sino árido en cuanto al estilo. Este es un libro frío, seco, espartano. Repite los conceptos una y otra vez como un mantra y a medida que uno avanza en la lectura se va complejizando la cosa, va como creando un sistema. La idea fundacional de Gurdjieff la tenemos clara. El ser humano es una máquina, nos dice. Mientras uno no toma consciencia de sí mismo, uno actúa como un robot autómata gobernado por fuerzas externas inefables. Y ciertamente muchas veces así nos sentimos, como monigotes zarandeados en la tripa de un barco, y recordemos que ya Descartes establecía en el discurso del método la relación entre animal y autómata. Este es un libro severo que nos ayuda de alguna manera a metapensar, a pensar cómo pensamos, a tomar consciencia de que tenemos gran parte de nuestro pensamiento que es automático y va fluyendo sin que nosotros podamos controlarlo. Nos dice en una página que no se sabe porque el libro no tiene numeración, no hay número de página, así que estás perdido. Nos dice lo siguiente: en ciertos momentos del día debemos tratar de ver en nosotros qué pensamos. Una reflexión interior sobre qué estamos pensando, pensar sobre qué pensamos. ¿Por qué piensa y cómo piensa en lo que uno piensa? Lógicamente, si uno se encuentra solo en casa, como es mi caso, y empieza a seguir estas instrucciones, el propio pensamiento se vuelve rarefacto. Si empiezo a pensar en qué estoy pensando, en cómo estoy pensando, lo que estoy pensando, en esta soledad de mi casa, rozo algún tipo de locura en tanto pensar lo pensado. Por otro lado, esta situación de estar pensando lo que uno piensa es un detalle psicológico que he observado en determinadas personas, un detalle también cada vez más abundante en nuestro tiempo presente. No sé si os ha pasado, pero es la idea de estar hablando con alguien y de pronto notar en algún gesto imperceptible de la cara que en realidad está pensando otras cosas y que ha puesto
un rumbo automático y que lo que te habla no es él, sino el autómata. Es como la imagen de una máscara y debajo la persona real. Esto es un hipócrita, una especie de semiautómata que uno mismo dispone para poner en escena, en sociedad, mientras se refugia por dentro o se va de vacaciones por dentro hoteleramente con su verdadero pensamiento. Esa máscara que vemos en las reuniones sociales, en los sitios donde la apariencia cuenta. Dice Gurdjieff en conversación con Ouspensky que los pensamientos son lo único que podemos controlar. Con respecto a los pensamientos, primero hemos de desechar los pensamientos conectados con la identificación o el deseo y buscar la preparación, dice, para el recuerdo de sí. Si en esta etapa inicial uno no puede controlar los pensamientos, no puede hacer nada más. Aquí conectamos con un punto que hemos visto también en otros vídeos relacionados con Magic, la idea de que hemos de aprender a controlar nuestros pensamientos con un método, a tomar las riendas sobre ellos. Me gusta el concepto este de recuerdo de sí, que uno, al controlar los pensamientos, llegue a alcanzar el recuerdo de sí, de alguna forma evocador de ese tomar conciencia, despertar del automatismo en el que yacíamos sumidos, y que también vimos, por otro lado, esta teoría de que estamos dormidos en ese libro Prometheus Rising, un libro muy raro y muy lírico de Robert Anton Wilson. Más que descubrir qué somos, recordar qué somos, tomar conciencia de que hay algo, primero, aunque fatuo, llamado yo, que nos antecede, sugiere Gurdjieff. Aquí hago un pequeño excurso para contaros una anécdota que tiene que ver con el yo. Hace unos días se me ocurrió que quería competir en algún videojuego online y acabé escogiendo como opción el Age of Empires 4. Mis objetivos eran claros, ver hasta qué punto tenía resiliencia ante la potencial derrota. Pues nunca he sido un gran jugador y mucho menos de juegos de estrategia rápidos como Age of Empires. Me hice con el juego e instalé y jugué varias partidas en las que fui vapuleado, incapaz de reaccionar ante la velocidad inagotable de mis oponentes. Salí del juego devastado y con ese yo antes mencionado frágil y débil por la derrota medievalesca sufrida, pasé por calles oscuras, lívido de rostro y carente de significados. Ya en casa de nuevo acabé topándome con un youtuber que de alguna forma me salvó. Se trata de un campeón de Age of Empires en cuyo canal, como veréis a continuación, instruye con violencia militar a los jugadores novatos como yo para que aprendan la única forma posible de jugar a Age of Empires, y lo hace con un tono realmente agresivo, como si el jugador fuera una especie de recluta militaresco. This is Dark Age. You know what I mean? The game cannot... This is like a math problem 2 plus 2, okay? And majority of the people in the chat don't know. And that's okay, right? What you should do is you should try to learn. That's what's important. And when you get given advice, don't dismiss it because you know better. You don't. Right? You don't. Okay, let's say you're Ayubit. This is your House of Wisdom. You go for military wing, right? You take the 5, right? You go back on food. You age up. Desert Raider comes out, pushes back the Man-at-Arm. Meanwhile, instead of you mining gold here like you normally would, you chop wood. You get enough wood for 2 towers. And you put, instead of putting 5 on gold to rush castle, you put 10. It's simple math. And nothing has happened. And when you calculate everything, if both players play correctly, the game will more or less end up in the same spot. You will end up where you're supposed to be at 6 minutes. That's just the Dark Age. There's so many intricacies with Dark Age. Como habéis visto, este adoctrinamiento callejero, rústico y youtubero instruye en una forma que, oh sorpresa, consiste en automatizar todos tus movimientos de forma exacta, de manera que cada minuto estés produciendo un número determinado de aldeanos, hayas realizado unos movimientos concretos y te hayas adaptado a una de las diversas oberturas que tiene el juego. Aquí intuyo que la calidad de Age of Empires 4 es más baja que la de otros juegos, como por ejemplo el ajedrez, por el volumen de variables de abertura posibles.
En Age of Empires hay pocas oberturas posibles y uno se siente maquinoso cuando juega en competitivo. Uno, para poder competir, tiene que jugar de esta manera semiautomática, y si juegas en plan estético, claro, eres brutalmente machacado por tus oponentes. Tienes que jugar de la forma estrictamente matemática, automatizada, que deshace la ambientación medieval y gozosa que veíamos, por ejemplo, en el tráiler inicial. Sin embargo, tenemos claro que este hombre era un estafador. Se cuenta de él que en una ocasión se le vio huyendo de una ciudad en la que llovía porque se le estaban decolorando unos supuestos periquitos amarillos. Eran palomas que él mismo había pintado y que revendía a precio dorado. Lo que me deriva a una noticia reciente leída en las incontables horas de rastreo de las profundidades de Internet, relacionada de alguna forma con la máscara. El zoológico chino donde unos perros habían sido disfrazados de osos panda con la idea de engañar al público. Los perros disfrazados de osos ladraban y se revolcaban también desdibujando sus pinturas y mostrando la parte oculta de su máscara. De alguna forma la máscara siempre tiene grietas y uno, con perspicacia, ve a través de ellas el verdadero ser. El trance del consenso es un concepto que se usa en algunos contextos esotéricos o psicológicos para describir cómo las personas aceptan una realidad o verdad común debido a la influencia de la mayoría. Este es un ejemplo más, sin duda, del automatismo en el que nos movemos muchas veces arrastrados por lo exterior que no somos nosotros, pero que nos conduce. Es similar a una especie de hipnosis colectiva, pues todas las mentes se conjugan en una dirección donde el individuo, de manera inconsciente, deja de cuestionar y adopta las creencias o comportamientos que son comunes en su entorno, ya sea por costumbre o la presión del grupo. Aquí estamos hablando, lógicamente, de los efectos de la propaganda en estados extremadamente aislados, donde uno no puede contrastar la información, que por otro lado es lo que de alguna manera ocurre de forma implícita con los algoritmos, dado que siempre nos muestran un tipo de información que nos interesa y no nos ofrecen la contrapartida a otras variantes. Muchas veces nos categorizan, nos nichifican, y eso de alguna manera es también a su vez un síntoma gravoso de automatización. Esa cosa magnífica que era el ser, esa cosa nebulosa y gozosa, ahora categorizada y clasificada en un archivo. Tenemos claro que Gurdjieff es un estafador, como también lo era Ron Hubbard, fundador de la cienciología y autor de la Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. En su cabeza también estaba la idea de la mente es una computadora, somos máquinas, el pensamiento tiene masa y la pesadez neurótica de los engramas genera una resistencia al flujo eléctrico. Con una máquina como el electropsicómetro o metro E, los cienciólogos determinaban el estado emocional de los sujetos mientras los interrogaban. Era un aparato donde ponías la mano y un galvanómetro medía tus reacciones, algunas métricas, digamos, para hacer una especie de ciencia de tus emociones. Para evitar su confiscación por parte del gobierno de Estados Unidos, este aparato fue declarado artefacto religioso y hoy queda arqueológico en nuestra memoria noventera. No sé si alguna vez lo habéis visto, este aparato. Yo tuve ocasión de verlo en una especie de feria de esoterismo de Barcelona a la que suelo asistir cada año. Cada vez es más sórdida y más pequeño, por cierto. He de mencionar aquí, además, que en adolescencia, sin conocer nada yo acerca de la cienciología o su mera existencia, leí con placer algunas novelas de ciencia ficción de este autor, Ron Hubbard. Se trataba de la saga de ostentoso título Campo de batalla a la Tierra. La idea final la rescato de una de mis novelas favoritas, El tercer policía de Frank O'Brien, ya citado alguna vez en este canal. En ese libro los seres humanos están siendo conquistados por las bicicletas. A fuerza de ir en bicicleta, la bicicletez los penetra, entra en ellos, se funde con sus moléculas y los domina. En la novela unos grotescos policías pasan el rato elucubrando sin rumbo sobre temas vanos y sin sentido. Todo esto me recuerda un tanto a nuestra era, el elucubrar sobre temas vanos y sin sentido, escolástica siempre.
Este libro, como digo, ya lo mencioné en uno de los tantos vídeos que a lo largo de la historia de este canal he pasado de estatus público a privado. En muchos aspectos la fabricación de vídeos aquí mismo, de forma sistemática, me permite ver quién fui en cada momento y comprender que hay muchos yoes y que en todo caso ninguno es el centro, que todo esto es una máscara vacía que se replica a sí misma especulativa en el silencio de esta habitación. Yo me miro en determinados vídeos del pasado y ahí pienso, pero esta persona, ¿quién es? ¿Quién es exactamente esta persona? Y sobre todo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? Hay expresiones que yo no acabo de entender de mí mismo en el pasado y que, bueno, a veces he examinado e incluso he aprendido de mí observándome y he visto que existe, subyace ese automatismo, aún queriendo tener consciencia, aún queriendo tener control. Había algo que me controlaba, finalmente. Y sigue habiéndolo tal vez, en todo momento tal vez, incluso ahora tal vez, creyendo que controlo algo, estoy siendo controlado, no lo sé. Según la idea que venimos siguiendo, si nosotros originalmente también somos máquinas, al haber entrado en la era digital de las pantallas y el espacio de internet y los aparatos como los smartphones y los ordenadores personales, nos hemos en realidad encontrado con nuestra madre, con el Dios primero, la diosa primera, nuestra verdadera casa, tras siglos perdidos en la espesura de las selvas naturales, en el campo abierto de la realidad, llegamos por fin al espacio en el que cómo vas puede ser dicho sin esperar respuesta, donde la misantropía es una característica deseable y el amor lógico, algo sepultado o mítico ya, una historia que se cuenta en los arrabales del amor y en voz baja, una historia de otra época en la que al parecer existió tal cosa. Muchas gracias por su atención. Quedo expectante de sus comentarios y consideraciones. Un saludo.